Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Toca hablaros de autobronceadores, pues las fechas están genial porque ya se ha acabado el verano, otoño, invierno y esto viene muy bien. Voy a haceros luego una serie de consideraciones con respecto al producto. De momento vamos a ceñirnos a lo que nos dice pues la firma Lancome de este autobronceador instantáneo. Este autobronceador flash es para el cuerpo, única y exclusivamente. Este es para cuerpo. Lancome aparte tiene uno que es específico para piernas, que da un brillo especial, otra cosa, otro rollito. Pero bueno, este vale para todo el cuerpo por completo. Luego tiene, como ya he dicho, el de piernas y otro que es exclusivo para la cara. Lancome nos comenta tal cual que seca súper rápido y que da luminosidad a la piel. Nos dice que tiene una formulación especial que facilita todo el secado, que sea súper rápido para luego poder vestirse lo más rápido posible. Nos dice que está formulada con agentes hidratantes y con vitamina E. Por su lado también nos da una serie de recomendaciones que consisten en un peeling, que ya lo he dicho anteriormente en otros vídeos que he hablado de autobronceadores, un peeling y una buenísima hidratación. ¿Cómo va todo este invento? Pues este invento va de la siguiente manera, ya lo habéis visto, os he hablado de él, ya sabéis que tiene una textura gel, que es una textura gel bastante cremosa y que sí, ciertamente sí que hidrata muchísimo. Este es el envasado, lleva en el interior un prospecto súper generoso en tamaño en distintos idiomas explicando perfectamente cómo se debe de usar. Bueno, voy a ir al grano de todo esto. Dicen que tiene una formulación especial que es no transfer, o sea, 15 minutejos supuestamente y no se produce una transferencia de coloración a la ropa. Esto no es cierto. Sí, empiezo por lo malo de principio porque así ya luego después todo lo que digo siempre va a ser bueno, pero esto es de verdad muy preocupante. Tener muchísimo cuidado con la ropa. Y es decir, no os pongáis blancos nucleares, atómicos, porque cuando terminéis la jornada de lo que estéis haciendo, pues yo qué sé, lo que sea, da igual, cuando os quitéis la ropa va a estar súper manchada. Sí, sé que ponen la mejor de sus voluntades, que la transferencia tarda quizás un pelín más, también lo tengo que reconocer, pero esto mancha. Y mancha y me di cuenta sobre todo porque normalmente suelo utilizar ropa oscura, pero mira tú por dónde los pantalones tejanos por dentro, los bolsillos sí que son blancos o un blanco así rotito. Sabéis que el interior de los tejanos siempre es blanco. En la zona del bolsillo me di cuenta, digo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Es el autobronceador que suelta tinte. La emulsión es espectacular. Se absorbe realmente rápido, seca más rápido todavía, hidrata mogollón de verdad, o sea, es que no me quiero repetir, pero es que hidrata muchísimo. Olor ligeramente a coco, muy suave, muy débil, pero el remanente del coquito no lo abandonamos, sigue presente ahí. Yo no sé por qué todos estos productos deben de oler a coco, no lo creo necesario. La aplicación, pues sí, hay que exfoliar, ¿de acuerdo? Y hay que exfoliar muy bien. Pero es mucho más importante quizás la hidratación. Hidratación que debe ir a tope, pero a tope en tobillos, en codos, en rodillas. Hidratado pero a morir. ¿Por qué? Porque si no luego se forman ronchas y manchas. ¿Qué dice? ¿Esto qué ha pasado? Pues sí, se nota que realmente como falta muchísima hidratación y quizás una muy buena exfoliación, el producto deja mancha. Pero no es que pase solamente con este, es que pasa con todos. Esto hay que llevarlo siempre al pelo. Tobillos, rodillas, codos, no sé si me dejo alguna parte más del cuerpo. Pero que sepáis que todas estas zonas, codos, rodillas, tobillos, se pueden manchar si no están súper bien hidratadas. La casa dice que preferiblemente hay que hacer todo este proceso, hay que hacerlo pues el día antes y entonces directamente pues ya te puedes aplicar el producto. Yo antes de usar esto pues directamente estaría en preparación durante una semana hidratando mogollón, haciendo mucha incisión en todo lo que es el tema de las rodillas, de los tobillos, sobre todo de los codos, porque es que se ve, si vas con manga corta es que se ve, o sea que no hay tu día. Deja un bronceado increíblemente natural. Es un tono muy terroso. De hecho, es un tono que se parece mucho a este tonito de aquí, sin ser tan sumamente dorado. Es un tono terroso dorado. Es
realmente precioso. Si veis los vídeos anteriores que he hecho a este, ya lo llevaba. Ahora mismo es que ya no me lo estoy echando, he dejado de utilizarlo pues porque ya voy abrigándome un poquitito más y no quiero manchar tampoco la ropa. Pero en ocasiones especiales desde luego te lo puedes dar y es que es increíble porque de verdad es que el tono que deja es precioso. No me voy a cansar de repetirlo. Nos vamos a encontrar con un envasado que son 125 mililitros, más que suficiente, o sea, realmente vais a notar, quizás si sois muy blancos o blancas, vais a necesitar, pues en la segunda aplicación realmente vais a notar el bronceado. Si ya tenéis un bronceado posterior o algo que ya estés ligeramente bronceado, o que vuestro tono de piel sea bronceado ya de por sí, pues, o pieles negras, que no pasa absolutamente nada, pues directamente pues lo podéis dar y el resultado lo vais a notar muchísimo antes que una piel tan blanca y nuclear como la mía. Yo he necesitado 2 aplicaciones, además he hecho trampa también porque tengo que ir probando cosas y quiero deciros que me lo eché por la mañana y luego me lo eché por la noche y claro, luego al día siguiente estaba pues morenete y muy guapo yo. Precio de este producto lo vais a poder encontrar a partir de unos 17 euros hasta unos 23-25 euros, me aventuraría a deciros. Pues nada, capitanes, capitanitas, nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, que le deis al like, que difundáis los vídeos por todas las redes sociales y que me visitéis en www.javierorgaz.com. Nos vemos pues enseguida, pues claro que sí, como de costumbre. Auf Wiedersehen.